Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Sahabhiryankarabhavahe, Tejasvinavaditamasu, Mahavidvishavahe. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Paz, Paz, Paz. Namah Shivaya, muy buenos días. Bienvenidos al Satsang. El día de hoy vamos a continuar el estudio de la Bhagavad Gita a partir del capítulo 6, el yoga de la meditación. La pregunta es ¿por qué meditamos o para qué meditamos? ¿Y en qué meditamos? Y es muy interesante que Krishna, o sea, Dios mismo, nos dé un curso de meditación en ese capítulo, básicamente. Y antes como de compartir qué nos dice Krishna en torno a la meditación, voy a recordar esos dos versos que mencioné hace un momento, que dicen, resumen toda la enseñanza de la Bhagavad Gita. Y ahí está la clave también del por qué meditamos y en qué meditamos. Los voy a cantar en sánscrito para recordar que igual todo este conocimiento viene en un idioma que se dice es el idioma de los dioses, el Devangari o conocido como sánscrito, y que igual suena muy lindo, ¿no? Dice así, verso 7 del capítulo 2. Son palabras de Arjuna. Karpanjadosa pahata swabhava prechami tvam dharma samudasheta yachreyasyam nisitam bruhitam me sisyasteham sadimam tvam prapanam. Este verso dice, Arjuna, tengo el corazón envenenado por la pena. Mi mente no sabe qué debía hacer. Te lo ruego, dime claramente qué es lo mejor para mí. Soy tu discípulo, instrúyeme porque he tomado refugio en ti. Entonces es Arjuna hablándole a Krishna de que se siente afligido, confundido, no sabe qué hacer y le pide a Krishna que por favor le dé instrucciones. Y creo que esto representa bastante cómo nos sentimos nosotros mismos muchas veces en la vida. Entonces, eso nos enseña que debemos buscar en Dios esas respuestas. Y luego dice que la respuesta a esta pregunta está en el capítulo 18, verso 66, donde Krishna afirma a Arjuna. Sarva dharmam parityaye mam ekam sharanam vrayam aham tvam sarva papebhyo mokshaishami masushaham. Este verso lo cantamos en el Arati. Sarva dharmam praityaye mamekam sharanam vrayam aham tvam sarva papebhyo mokshaishami masushaham. Antes de postrarnos. ¿Y qué dice Krishna? A Arjuna le dice, abandona todos los deberes y refúgiate solo en mí, o sea, en Dios. Yo te liberaré de todos los pecados, no te preocupes. Entonces, cuando le dice abandona todos los deberes, no es que deje de cumplir su deber, sino que está más que todo refiriéndose a que abandone todos sus deseos mundanos, pero también los frutos de sus acciones, que es lo que hemos venido explicando en los 5 primeros capítulos. Abandonar los deberes no es dejar de hacer las cosas, sino abandonar los frutos de las acciones y los deseos mundanos. Y cuando dice refúgiate solo en mí, es reconocer que solamente en Dios encontramos plenitud y satisfacción eterna. No en el carro más lujoso, ni en la playa más linda, ni con el amor de mi vida. Todo eso es
positivo cuando yo sé interactuar con eso, reconociendo cuál es su naturaleza, ¿no? Una compañía sádvica, un lugar sádvico, un instrumento para movilizarme, pero no es la meta de mi vida, ni eso me puede brindar felicidad plena, solo en Dios. De aquí está la clave también de en qué meditamos y por qué meditamos. Meditamos porque queremos salir de los ciclos de sufrimiento, como se encuentra Arjuna en ese momento. Y meditamos en Dios. Y cuando dice yo te liberaré de los pecados, es justamente liberarnos del sufrimiento. Entonces, en este curso de meditación que nos va a dar Krishna, en el capítulo 6, es muy importante tener en cuenta esas dos cosas. Digamos que no meditamos yo creo que la mayoría de las personas cuando usted le pregunta que por qué meditas, porque quiere calma mental. O sea, ya de entrada está diciendo que hay algo en su mente que le perturba y que quiere silenciarlo. Pocos te dicen quiero ver a Dios, ¿no? Pero es importante que tengamos como motivo inicial ese, el de la paz mental, la calma mental, quiero sentirme bien, pero que también con el tiempo vamos incorporando ese otro propósito y es tener la experiencia de Dios. Y tener la experiencia de Dios es reconocer quién soy yo en esencia. Y es que yo, o sea, tú, soy y eres Dios. Esa es la enseñanza principal del yoga. Tú eres Dios. Yo soy Dios. Todo lo que existe es Dios. En el reconocimiento de eso se encuentra la plenitud, se encuentra Ananda, o sea, la dicha absoluta. Entonces, este capítulo 6, vamos a ir verso por verso. Es un poco más extenso que el anterior, así que miramos si podemos hacerlo todo y si no, en otro momento lo completamos. Y el primer verso dice, Sri Bhagavan Uvacha Anasrita karma phalam karyam karma karoti yaha sasanyasi cha yogi cha nanirganir nachakriyaha. El Señor bendito, o sea, Krishna, le dice a Arjuna, el que cumple sus deberes obligatorios sin depender de los resultados de sus acciones es un sannyasi y un yogi, más no el que carece de fuego y de acción. Entonces, venimos hablando en los 4 primeros capítulos, bueno, al principio sobre la inmortalidad del alma, pero luego viene el yoga de la acción o del karma yoga. Y en resumen es que nosotros debemos cumplir nuestro deber, especialmente alineado como con nuestro dharma o con la misión que vinimos a cumplir a este mundo, pero sin esperar los frutos de la acción. Y no solamente eso, sino además ofreciendo los frutos de la acción a Dios. Porque cuando yo ofrezco estos frutos de la acción, reconozco que realmente yo soy un instrumento de Dios. Y que a mí no me pertenece nada. Porque Dios es el dueño de todo, incluso de mi propia vida, de mi propio cuerpo, de mi propia mente. Entonces, siento que Krishna empieza explicando o retomando este tema porque para tú poderte sentar a meditar tranquilo, debes haber cumplido tu deber. Si, si tú dejas tus deberes tirados, pues no va a funcionar la meditación, ¿no? Es decir, cumplir nuestro deber es también tener como una visión pura de qué es lo correcto, ¿no? De qué es, digamos, aquello, digamos, que yo debo hacer, pero que también tiene un propósito y es beneficiar al mundo. Entonces, Krishna le dice a Arjuna que el que cumple sus deberes obligatorios, sin depender de los resultados, o sea, renunciando a los frutos, es un sannyasi. El sannyasi recordamos que es el renunciante. Lo que para nosotros es un swami, eso es un sannyasi, un monje que renuncia no solamente a las cosas del mundo, sino a los frutos de sus acciones, a sus deseos. Y un yogi, o sea, aquel que controla su mente y los sentidos. Mas no
el que carece de fuego y de acción, o sea, de renuncia y de el cumplimiento de sus deberes. Y vamos a ver por qué nos explica esto también. Dice, Krishna sabe, oh Arjuna, que el yoga es eso que llaman renuncia. El que no renuncia a los pensamientos no puede convertirse en un yogi. Aquí ya nos está introduciendo otro elemento y es la renuncia a los pensamientos. ¿Cierto? Recordemos que la práctica de yoga, por lo menos el camino del Raya Yoga, busca lo que Patanjali describe en el segundo verso de los Yoga Sutras y es Yoga Chitta Vritti Nirodha, y es la cesación de los remolinos de la mente. O sea, es silenciar los pensamientos, es renunciar a los pensamientos. ¿Por qué? Porque los pensamientos son los que alimentan la realidad que nosotros vemos. Y sobre todo los deseos. Y detrás del deseo está el apego, pero también la aversión y todas las emociones negativas que hay detrás de esto. ¿Cómo así que los pensamientos alimentan nuestra realidad? ¿Cierto? Cuando nosotros observamos este objeto, inmediatamente todos vemos un libro. La pregunta es ¿por qué vemos un libro? ¿Y desde cuándo empezamos a ver un libro? Porque esto tuvimos que aprenderlo. Es decir, usted ve aquí lo que usted piensa, lo que alguna vez le enseñaron a ver. Esto por sí mismo no es un libro, porque esto por sí mismo no tiene nombre ni forma. Nosotros lo vemos por un hábito mental que adquirimos. Entonces, cuando el yogi reconoce eso, lo reconoce en toda la realidad, no solamente en este objeto, en todo. Por ejemplo, a mí me gusta poner un ejemplo muy lindo y es ¿qué es un árbol? Nosotros decimos un árbol es su raíz, el tallo, la rama, las hojas, las flores, los frutos. Y la pregunta es ¿por qué limitamos un árbol a eso? Pregúntese si el árbol es las micorrizas que tiene en sus raíces, si es la tierra misma, si es el aire, la lluvia, el sol. Quítele todos esos elementos al árbol y pregúntese si sigue siendo árbol. Es imposible que siga siendo un árbol sin todos esos elementos. Entonces, realmente nosotros aprendimos a ver las cosas de esa manera por la educación que recibimos. Y pues nadie es culpable de eso porque los que nos enseñaron también fueron educados así, etc. Y es una cadena de la cual no se puede rastrear el origen ni un motivo. Pero lo que sí podemos hacer es romper con esas estructuras y ver la realidad de otra manera, que es a lo que nos invitan los yogis. Entonces, esto lo digo porque es muy importante que nosotros reconozcamos el por qué hacemos todas estas prácticas del yoga. ¿Por qué meditamos en la mañana? ¿Por qué hacemos kirtan? ¿Por qué vamos a hatha yoga? ¿Por qué hacemos karma yoga? ¿Por qué estudiamos las escrituras? Y es que todo esto tiene dos propósitos, diría yo. Puede que más, pero en este momento. Uno, silenciar los pensamientos con el camino del Raya Yoga. Y otro, transformar nuestra visión de la realidad a través del cultivo de este tipo de conocimiento que nos dicen no hay separación, es decir, el árbol no termina en la raíz ni en los frutos, sino que todo es uno. Es decir, el árbol sigue siendo la tierra, el viento, el aire, el sol y el infinito realmente. Y así nosotros mismos. Nosotros no nos limitamos hasta las fronteras de esta piel, sino que nosotros somos toda la existencia. Pero para eso hay que silenciar los pensamientos que nos impiden ver esa expansión de nuestro ser, de que yo soy este cuerpo pequeño, de que yo soy esta mente con un nombre, una edad, unos gustos, unas aversiones. ¿Sí? Es como ir transformando eso de manera progresiva con las distintas prácticas del yoga. El tercer verso dice Krishna, se dice que la acción es el medio para el sabio que quiere llegar al yoga. Cuando ese sabio ha llegado al yoga,
se dice que su medio es la inacción o quietud. Aquí nos dice que la acción es el medio para el sabio que quiere llegar al yoga, o sea, el karma yoga. Es decir, el sabio que quiere llegar al yoga primero reconoce que debe purificarse interiormente de todas esas impurezas que hemos mencionado antes, el egoísmo, la agitación de la mente, la ignorancia espiritual. Y cuando este sabio ha purificado su mente y su corazón, el medio luego es la inacción. Eso se puede interpretar de varias maneras. Una, de que una vez tú has purificado tu mente y tu corazón, sentarse a meditar ya es más, digamos, lo más adecuado para tu proceso. Pero también se puede entender de que esta inacción no es tanto física, sino más a nivel de interior, a nivel de cómo nos vemos nosotros mismos. Es decir, por ejemplo, si ustedes estudian la vida de Shivananda y de Swami Vishnu, eran los seres más dinámicos y activos del mundo, y eran yogis iluminados. Ellos no estaban en una cueva sentados meditando, sino todo el tiempo sirviendo. Y sirviendo en roles, no en un trono, sentados a que los atendieran, sino que iban, barrían, estaban en recepción, en cocina, donde fuera, haciendo un montón de cosas, además de enseñar. Entonces, esa inacción es más mental, es de que yo no soy el que hago las cosas, sino que es Dios el que hace todo. O también Krishna lo dice en ciertos versos, la naturaleza es la única que actúa. Entonces, un yogi reconoce que no es que yo hago las cosas, sino que es ese todo que mueve todo. Como dicen por ahí, Dios mueve los hilos de todos los seres, de todas las cosas, y entonces es Dios quien hace todo. El cuarto verso dice, se dice que ha llegado al yoga el que no está apegado a los objetos sensibles, ni a las acciones, y ha renunciado a todos los pensamientos. ¿Cierto? Aquí nos habla del desapego a los objetos sensibles, a las acciones y la renuncia a los pensamientos. ¿Por qué el desapego a los objetos sensibles? Digamos que los yogis iluminados igual siguen interactuando con el mundo, ¿cierto? Siguen, por ejemplo, Shivananda era un escritor además, entonces seguía usando sus bolígrafos, sus cuadernos. De hecho, en cierto momento tenían un vehículo ahí en su ashram y él se montaba, lo llevaban por allá a dar satsang, etc. Pero obviamente la relación de los yogis con los objetos no es desde el apego, ni el de creer que voy a ser feliz porque tengo ese objeto, sino que los yogis interactúan con los objetos más como instrumentos útiles para un propósito superior, ¿cierto? Y es poder cumplir su misión de enseñar y de ayudar a que otros seres también se iluminen. No está pegado a las acciones y ha renunciado a todos los pensamientos. Ya esto lo mencionamos, creo que un poco. Y dice que el hombre se eleve por su propio ser, por su propio Atman, que no se rebaje, porque este yo es su único amigo y su único enemigo. De aquí, cuando habla del yo como su único amigo y su único enemigo, se refiere a la mente. Y dice que el yogi se eleve por su propio Atman. O sea, es como trascender la práctica del yoga también con mucho tiempo de disciplina y de constancia, nos ayuda a trascender la mente, a ir más allá de nuestros deseos, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, que son lo que ellos dicen nuestro amigo y nuestro enemigo, porque cuando esos pensamientos son positivos, sádvicos, pues son nuestros amigos, pero cuando son pensamientos negativos, conflictivos, son nuestros enemigos. Pero el yogi busca elevarse por su propio Atman, es decir, trascender esa mente y estar en la contemplación de lo divino en todo momento. Y esto es a lo que nos lleva un poco también lo que es el tema de la meditación, que ya en poco momento va a empezar a hablar de eso. Dice, la mente es el amigo
del yo para el que se ha vencido mediante el Atman. Pero para la mente no sometida es un enemigo como los enemigos exteriores. El Atman supremo del que se ha controlado a sí mismo está en paz, se encuentra en equilibrio, en el calor y en el frío, en el placer y en el dolor, también en la honra y la deshonra. Entonces aquí empieza a hablarnos un poco de la ecuanimidad. Dice que quien se ha controlado a sí mismo se encuentra en paz, en equilibrio ante los pares de opuestos. En estos días, si no fue ayer creo, alguien mencionaba un poco de que realmente todo depende de cómo nosotros asumimos las cosas que nos suceden, ¿cierto? Y ese es justamente el ejercicio del yogi. Si hace frío no se perturba, si hace calor tampoco se perturba porque asume las cosas de una manera específica. Si está en el placer no se apega, si está en el dolor no genera aversión. Si es famoso, lo quieren, lo honran, él por eso no se siente orgulloso ni alimenta su ego, pero tampoco si alguien lo insulta o lo deshonra, tampoco se siente afectado. Primero que todo, porque el yogi está establecido en una visión distinta de quién es. El yogi no dice yo soy este cuerpo, esta mente individual, esta persona me está insultando o me está halagando, sino que él sabe que tanto este ser como ese otro es Dios. Entonces realmente es como simplemente en todo momento estar recibiendo, por decirlo así, la gracia de Dios, sin importar qué suceda. Se dice que el yogi está satisfecho en el conocimiento y la sabiduría del Atman, que ha vencido los sentidos y para quien un terrón de tierra, un trozo de piedra y un lingote de oro son lo mismo. Está armonizado, ha conseguido el Nirvikalpa Samadhi. ¿Cuál es la riqueza de un yogi? Aquí lo dice, el conocimiento y la sabiduría del Atman. Cuando un yogi ve un lingote de oro, es como si le mostraran una piedra cualquiera. Porque realmente él no ve ahí la ambición, por ejemplo. Nosotros veríamos en el lingote de oro algo más preciado. Pero un sabio, quizá en el río, ve todas las piedras como lingotes de oro, como algo supremamente valioso. Pero de cualquier manera, para el yogi es lo mismo, porque él ve simplemente a Dios en todo, ¿cierto? No es que no le importe nada, sino todo lo contrario, le importa demasiado porque ve lo divino en todo. El que destaca es el que mantiene la mente ecuánime, con el buen corazón, los amigos, los enemigos, los indiferentes, los neutrales, los odiosos, los parientes, los honrados y los perversos. Entonces dice que es de buen corazón con cualquier persona, no importa quién sea, si es familiar o si es desconocido. O sea, no es solamente frente a las cosas, sino también frente a las personas. El yogi ve a Dios en todas las personas, sirve a todos. Incluso en el caso en el que ese hombre que intentó matar a Shivananda, que les contaba el otro día, él siguió viendo a Dios en ese ser. Él no se enganchó, ni lo odió, ni se vengó de él, ni dijo llévenlo para la cárcel y que se quede allá. Él antes intercedió para que lo soltaran porque ya lo llevaron preso, intercedió por él para que lo liberaran, le hizo puya, lo honró como Dios y él, pues el personaje tuvo que irse lejos, pero seguramente con una enseñanza muy profunda. Entonces el yogi, además de ver a Dios en todas las cosas, la ve en todos los seres. Que el yogi se esfuerce constantemente para mantener la mente serena, permaneciendo en soledad, solo, con la mente y el cuerpo controlados, sin esperanza ni codicia. De aquí nos empieza a introducir el tema de la meditación. ¿Por qué? Dice que el yogi se esfuerce por mantener la mente serena, permaneciendo en soledad, ¿cierto? O sea, ahí ya nos está diciendo de que para poder meditar, la práctica formal de meditación
tenemos que apartarnos. Por supuesto que aquí en Satsang lo hacemos juntos, pero porque nosotros todos juntos nos hemos apartado de ciertas dinámicas externas que quizá no nos permiten podernos recoger en meditación. Entonces todos vinimos a este lugar dejando atrás un montón de cosas para poder tener un espacio propicio para meditar. Pero también cuando tú estés en tu casa, donde sea que estés, aparta un lugar en tu cuarto o vete a un lugar tranquilo, solitario y siéntate a meditar. Y dice, con la mente y el cuerpo controlados, sin esperanza ni codicia. Por supuesto que el control de la mente y del cuerpo es un proceso, pero siento también que menciona estos dos aspectos para lo que es el proceso de la meditación. Recordemos que nosotros nos sentamos en una postura firme que debemos mantener en quietud durante un largo tiempo. Entonces, eso implica un control del cuerpo. Y para eso también practicamos las asanas todos los días, para preparar nuestro cuerpo y permanecer firme durante largo tiempo en postura de meditación. Con la mente controlada, entonces nosotros por eso hacemos esa guía o guianza de la meditación en evitar tener la mente en otro lado y traerla a la respiración, a la postura del cuerpo, al punto focal, al mantra, a la contemplación de Dios. Es decir, la meditación implica que tú cojas, como dicen, ese mico borracho que es la mente, lo agarres, lo sientes, lo calmes y te enfoques en algo. Y aquí ya nos da una instrucción mucho más, más palpable o más clara del tema de la meditación. Dice, que se haga en un lugar limpio, un asiento firme, ni muy alto ni muy bajo, poniendo una encima de la otra, una tela, una piel y hierba kusha. Allí debe concentrar la mente y con las acciones de la mente y los sentidos controlados, practicar yoga para purificar el yo. Nos dice, debemos tener, primero que todo, en un lugar limpio. O sea, es muy importante que el lugar donde nosotros meditemos sea armonioso, ordenado, ¿cierto? Porque, pues, obviamente ese ambiente va a condicionar también mi actitud mental. Si yo tengo el cuarto desordenado, con todo tirado, oliendo feo, pues va a ser como difícil poderse... O sea, eso es un reflejo también de cómo está mi mente, ¿no? Y luego dice un asiento ni muy alto ni muy bajo, bueno, y en general habla como de cómo hacer un asiento que para su época era como lo ideal, una tela, una piel y hierba kusha. Para nosotros es, o sea, es importante aislarse del suelo frío sobre todo. Entonces, por una esterilla, un cojín, un buen abrigo y es todo. Y dice allí se debe concentrar la mente. Entonces, por eso las instrucciones de meditación buscan que nosotros concentremos la mente. Muchos compañeros a veces comentan de que les cuesta mucho concentrarse y hay diferentes maneras de hacerlo. Una es la conciencia en la postura, otra es la conciencia en la respiración, como ya mencioné, el punto focal, visualizar algo mentalmente, o incluso uno puede inicialmente empezar la meditación con los ojos abiertos, pero contemplando algo sádvico. Puede ser la llama de una vela, una imagen de una deidad, que de hecho esta es la de Krishna, que no habíamos mencionado. También el mantra es otro foco de concentración y el rosario. Los yogis usan mucho lo que llaman los malas, que ayudan también a enfocarse. Entonces, la idea de todos estos elementos es que nosotros, por todos los flancos posible, podamos concentrar la mente. Si yo solo lo hago en un solo elemento, es más fácil que me distraiga. Pero si yo enfoco mi mente en el cuerpo, en la respiración, en el punto focal, en el mantra, en el rosario, en la visualización,
estoy atacando la mente por todos los flancos para que no se distraiga, ¿cierto? Y todos estos elementos son muy importantes. Entonces es bueno que cada uno explore un poco cuál de todos estos elementos, pero que no solo tenga uno, porque a veces uno no funciona, entonces uso el otro, para evitar distraerse durante la meditación. Cuando estés meditando y sientas que ya estás en otro lado, inmediatamente aférrate a alguno de estos elementos. Y luego dice, con las acciones, la mente y los sentidos controlados, practicar yoga para purificar el yo. Eso se refiere a purificar la mente. Que mantenga el cuerpo, la cabeza y el cuello firmemente erguidos e inmóviles, fijando la mirada en la punta de la nariz, sin mirar a su alrededor. De aquí nos está hablando de la importancia de la postura firme y erguida, ¿cierto? Si yo estoy encorvado o para un lado, pues obviamente la postura también da cuenta de mi actitud, ¿no? Y obviamente lo que va a pasar es que me va a quedar dormido. Mientras que si yo conscientemente mantengo mi cuerpo firme, pues la energía va a fluir de una manera en la que más fácil me voy a concentrar. Y dice, fijando la mirada en la punta de la nariz sin mirar a su alrededor. Pues eso es como una instrucción que se usan en muchas tradiciones, de mirar la punta de la nariz. Para nosotros es cerrar los ojos. Obviamente este ejercicio de mirar la punta de la nariz dice que también tiene como un efecto a nivel de los nervios ópticos, la glándula pineal, pero para nosotros es cerrar los ojos, especialmente, como dice ahí, sin mirar a su alrededor. ¿Por qué? Porque obviamente si estamos mirando para distintos lugares, me voy a distraer más fácil, así sea viendo los pajaritos, que igual es muy lindo, pero ya habrá tiempo para eso. Lo importante es traer la conciencia, la contemplación de eso que es supremo, divino. Y como les digo, si de pronto nos cuesta mucho cerrar los ojos, por lo menos si los mantenemos abiertos, enfocarlos en un solo punto. Puede ser la punta de la nariz, puede ser la llama de una vela, puede ser la imagen de una deidad, pero permanecer ahí todo el tiempo, no mirando a todos los lados, porque entonces ya la concentración pues se va a ir. Y aquí nos dice cuál es, o sea, en qué meditamos los yogis. O sea, yo sé que hay muchas tradiciones y cada uno sabrá qué camino quiere seguir, pero para los yogis, y esto lo dicen los swamis constantemente, el yogi medita en Dios. Ese es su tema pues de meditación. Entonces es importante que tú te preguntes en qué estás meditando y por qué. Y si te resuena esto, medita en Dios, como sea que tú lo concibas. Con el tiempo, esa contemplación se transforma. Uno al principio lo ve así, como Jesús, como Krishna, como Buda, como lo que sea. Pero con el tiempo esa visión termina permeando todo. Ya no es solo una forma así, una forma, sino que es como que termina abarcando todo. Entonces, en este verso, en el 14, dice, recordemos que son palabras de Krishna diciéndole a Arjuna o instruyéndolo en torno a la meditación, le dice, que se siente teniéndome como su meta suprema, con la mente serena, controlado y en equilibrio, sin temor y firme en el voto de Brahmachari. Así, manteniendo siempre su mente equilibrada, el yogi de mente controlada alcanza la paz que se halla en mí, o sea, en Dios, y culmina en la liberación. Entonces nos dice, teniéndome como su meta suprema. O sea, la meta del yogi es Dios, ¿sí? Es la visión de Dios, es la experiencia de Dios. Pero no Dios como algo externo, sino Dios como algo que permea todo, incluyéndote a ti mismo. Por eso les decía al inicio, para los yogis tú eres Dios. Para los yogis todos los seres son Dios. Para los yogis todo es Dios. Y habla de la mente serena, controlada, en equilibrio.
pero también habla del voto de Brahmachari. El voto de Brahmachari, para, digamos, una versión más completa o más formal, tradicional, es el celibato que los monjes toman, los swamis, etc. Pero también explican los maestros que el voto de Brahmachari para nosotros, que no somos monjes, es en general control de los sentidos, control de la energía sexual, y si estamos en pareja, dicen los yogis, el voto de Brahmachari es fidelidad, básicamente. Porque también comprenden que la vida en pareja tiene que ver mucho, primero con un dharma, porque no todos vinimos a ser monjes. Pues. Por otro, que muchos seres tienen como dharma conformar familias, tener hijos y demás. Entonces, básicamente, bajo esos roles que muchos de nosotros tenemos, el voto de Brahmachari consta de fidelidad a su pareja y obviamente pues de control de la energía sexual, tampoco como la lujuria, ¿no? Y dice, el yogi de mente controlada alcanza la paz que se halla en mí, o sea, en Dios. O sea, aquí nos recalca que realmente la paz se alcanza es en Dios, no se alcanza en nada más. Y pregúntate en qué estás buscando tú la paz. Muchos de nosotros la estamos buscando en la satisfacción de ciertos deseos. Cuando yo tenga esto, cuando ocurra esto, ahí sí voy a estar en paz. La pregunta es si sí la vas a encontrar allí. Y por eso los yogis dicen la paz se encuentra en tu interior. Eso es un dicho muy común en todas las tradiciones espirituales. ¿Qué quiere decir en tu interior? En el Dios que habita en ti, ¿cierto? Que es el Dios que habita en todo. Y se culmina en la liberación. Esa liberación es la iluminación, es la experiencia de dicha absoluta de la cual proviene Ananda, ¿no? Lo que ya somos, que es dicha absoluta. Esa es la verdadera liberación. El yoga o Arjuna es imposible para el que come demasiado y para el que no come nada, para el que duerme demasiado y para el que siempre está despierto. De aquí nos habla un poco de lo que llamamos el camino medio, la moderación en todos nuestros hábitos, no solamente en comer, dormir, sino en todo. Pero quizá porque estos dos son bastante, por un lado, bastante instintivos, a todos nos da hambre, tenemos que comer, a todos nos da sueño, tenemos que dormir. Pero para que el yogi pueda, digamos, tener como un progreso en su proceso, es muy importante que todo esto sea de una forma moderada, sobre todo para la práctica de la meditación. Porque si yo como demasiado, pues obviamente meditar me va a costar. Si no como nada también, si duermo demasiado va a estar con letargo, si duermo poco pues voy a estar cansado. Entonces siempre es como hallar un equilibrio en todos estos hábitos. El yoga se convierte en el destructor del dolor. Para el que siempre es moderado en la comida, el esparcimiento, y se esfuerza con moderación en sus acciones, es moderado en el sueño y en la vigilia. ¿Cierto? De aquí nos recalca algo muy importante y es que el yoga se convierte en el destructor del dolor. O sea, el yoga busca que nosotros dejemos de sufrir en muchos sentidos. Pero para eso se requiere un esfuerzo moderado en todos estos hábitos de los que mencionaba, que es básicamente también como la disciplina que necesitamos para poder progresar en este camino espiritual. Porque si nosotros somos demasiado condescendientes, pues difícilmente vamos a poder enfocarnos en la práctica espiritual. Por ejemplo, si ustedes revisan cuál es el itinerario de un ashram como este, es de mucha disciplina. O sea, siempre tienes que madrugar a las 5:30, sí o sí. Eso no es si quiere, si hoy amaneció bien. O sea, no. Hay que hacerlo sí o sí.
Hay que ir a meditación, a clase de yoga, sí o sí, no hay otra opción. Y esto realmente, a más que una carga, una imposición, es un beneficio muy grande para todos nosotros, para entrenarnos en la disciplina. Porque igual la mayoría de nosotros, en poco tiempo, cuestión de meses, salimos de aquí. Y la pregunta es cómo vamos a continuar con esta disciplina y qué valor le vamos a dar a las herramientas que hemos adquirido acá y por qué las utilizamos, ¿cierto? A mí me pasa que también suelo relajarme, levantarme más tarde, a veces no medito, etc. La pregunta es, ¿por qué no? Si quizá no le estoy dando el valor suficiente a la importancia de todas estas prácticas. Y uno siente que la energía cambia mucho. Uno se siente más pesado, más agitado, más... En cambio, cuando uno está en esa disciplina, uno se siente más liviano, más, no sé, más inspirado. Entonces es también que ustedes hagan como una comparación de cómo se sienten ahora, que llevan un proceso de práctica espiritual, cómo se sienten cuando vayan a salir de aquí, en comparación a antes de venir aquí, pues dependiendo en qué estado cada uno, porque puede que otros vengan de otros ashram. Y ojalá continuar con esa disciplina. Y si no, por lo menos preguntarse en ese momento en que ya no lo estoy haciendo, cómo me siento en comparación a cuando estaba acá haciéndolo con disciplina y ojalá motivarse pues a seguir. Se dice que está unido de aquel cuya mente perfectamente controlada descansa en el Atman, libre de todo anhelo por los objetos de deseo. Entonces cuando dice que está unido, es aquel que vio la unión de todo, ¿cierto? Como decíamos ahorita, de que todo es Dios, de que yo soy Dios, de que tú eres Dios, pero también de que el árbol no termina en la raíz ni en los frutos, sino que es todo el universo, toda la existencia. Y eso no soy yo. Entonces está unido aquel que ha controlado su mente y descansa en el Atman. O sea, no es solamente silenciar la mente, sino que es también llevarla hacia la contemplación de Dios o de lo que es supremo para mí, ¿cierto? Pues a veces preguntan, porque no todo el mundo cree en Dios, no sé qué. Entonces dice, incluso un ateo cree en algo supremo. Puede ser la naturaleza, el universo, algo, para esa persona hay algo que es supremo. Entonces medita en eso. Medita en eso que para ti es supremo. El yogi de mente controlada que practica yoga en el Atman, que está absorto en el Atman, es como la luz que colocada en un lugar sin viento vacila. Cuando una vela está prendida en un frasco metido, no le pasa lo que le pasa a estas, que el más mínimo viento ahí mismo la mueve. El más mínimo deseo, pensamiento, inmediatamente nos agita. El frasco, digamos, imaginemos un frasco de vidrio que cubre la vela y la vela permanece intacta, la llama, perdón, quieta. Ese frasco representa la mente controlada que dice, practica yoga en el Atman, está absorto en el Atman. Es decir, los yogis todo el tiempo tienen la mente en un solo pensamiento. Y cuando dicen todo el tiempo, es todo el tiempo, incluso cuando están haciendo karma yoga, mil cosas. De hecho, en la tradición de yoga nuestra y pues en muchas, se recomienda que tú durante todo el día, sin importar qué estés haciendo, repitas un mantra mentalmente. Esa es la instrucción tradicional, pues repite Om Namah Shivaya, repite Om. Pero a mí me gusta también matizarlo un poco porque no todo el mundo conecta con los mantras, porque igual son palabras en sánscrito
Y para uno poderlo, si bien pues dicen los maestros que el mantra por sí solo repitiéndolo tiene un gran poder, tiene más poder cuando tú le reconoces su significado. Pero de cualquier manera, muchas personas no conectan con los mantras por mucho que uno les sugiera eso, que la trae. Entonces, a veces un pensamiento en tu propio idioma. Soy luz, soy paz, soy amor, o la palabra Dios, absoluto, infinito, dependiendo como cuál sea la forma con la que mejor te sientas y tu tendencia también. Si eres más devoto, puedes tener el nombre de Jesús, de Krishna, de Buda, de María, de Durga. Si eres más Vedanta, más Jnani, absoluto, infinito, inmortal. Si tienes otra tendencia o paz, amor, felicidad, es decir, hay muchas maneras de hacerlo. Para los yogis es el mantra, pero tú puedes tener tu propio mantra. Y a lo que quiero llegar es que dice absortos en el yoga del Atman. Pues esta es como la manera tradicional, absortos solo en ese pensamiento divino, en el mantra, tan. Pero para nosotros que somos principiantes, podemos hacerlo de otra manera, como les acabo de explicar, con tu propio mantra, tu propia frase, pero todo el día estar pensando en algo que nos eleve, en algo que nos inspire, que nos conecte con eso supremo, porque si no, obviamente la mente va a estar yéndose para otros asuntos, aspectos, y detrás de todos esos pensamientos y aspectos, pues van a venir muchos conflictos internos. Mientras que tú tienes la mente enfocada en ese pensamiento divino, en ese mantra o en lo que sea que tú estés contemplando durante el día, entonces tu mente no se va a ir para todos esos conflictos, emociones, situaciones. Y ese es como poner la llama de una vela en un lugar sin viento, en un lugar donde no está siendo bombardeado pues por mil cosas, situaciones, conflictos. Vamos a cerrar. Llegamos al verso 20, cuando la mente controlada por la práctica del yoga consigue la quietud, cuando viendo al Atman por el Atman se está satisfecho en el propio Atman. Eso es como más de lo mismo. Tener eso lo llaman unipuntualidad, tener la mente concentrada en todo momento en la contemplación de un solo pensamiento, un pensamiento divino. Esa es la práctica principal de los yogis para controlar la mente. Y eso también nos indica la importancia de que la meditación no termina cuando nos levantamos del cojín de meditación. La meditación continúa todo el día. Yo sigo contemplando esa visión que tengo cuando estoy en la meditación silenciosa sentado en el cojín. Esa visión la sigo teniendo durante el día. Y esta es una invitación que les hago a que lleven eso que ustedes sienten cuando estamos meditando aquí los 20 minutos, o pues si ustedes tienen prácticas ojalá más extensas de meditación, lleven esa contemplación a la que llegan, llévenla durante el día, manténganla, evóquenla constantemente o al menos varias veces al día, o así sea, cierren los ojos un momentito y lo hacen, pero háganlo, evóquenlo de nuevo y de a poco ese se vuelve nuestro hábito mental y la manera como vamos a ver pues la realidad y a experimentarla. Vamos a cerrar los ojos un momentito, a contemplar cualquier enseñanza o mensaje que nos quede de lo compartido. Y los invito a cantar el Maha Mantra una vez juntos. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Muy bien. Vamos a compartir los anuncios de los próximos eventos que tenemos en el ashram. Todos los fines de semana tenemos curso de principiantes de la serie Rishikesh. Es un curso en el que desde cero introducimos a los practicantes en la práctica de Hatha Yoga, de posturas de yoga, ejercicios de respiración y relajación profunda. Es un curso que se adapta a todos los niveles, en el sentido de que tenemos posturas clásicas y restaurativas que permiten que cualquier persona, sin importar su condición, pueda practicar yoga y beneficiarse de esto. Tenemos el profesorado básico de yoga de 21 días, que comienza el 6 de febrero hasta el 27 de febrero. Es un curso en el que nos sumergimos completamente en el estudio y la práctica de todos los elementos o caminos del yoga, con el propósito también de poder aprender a cómo enseñarlo y compartirlo con otros seres. Pero también, si no sentimos el llamado a enseñar, es recomendado hacer este curso para tu propio proceso, para tu propia práctica y profundización en este conocimiento. Asimismo, el profesorado de yoga para empresas a partir del 27 de febrero. Es un profesorado enfocado para un público que sea básicamente empresarios o personas que tienen proyectos de empresa, para que todo este conocimiento del yoga pueda permear como ese proyecto, la manera como se dirigen las empresas, no solamente la práctica de yoga como tal en su empresa y en su personal, sino también como los principios del yoga pueden ayudar a que estos proyectos generen un impacto positivo en la sociedad, pero que también obviamente genere bienestar económico para todos. De Navidad y Año Nuevo tenemos la celebración de Nochebuena y Familia en la Selva a partir del 23 al 25 de diciembre para compartir la Navidad en familia. También está el de Año Nuevo, que es borrón y cuenta nueva, del 30 al 1 de enero, para terminar este año como con una reflexión, pero también de una manera inspiradora, y comenzar el año nuevo también de una manera inspiradora para todos, con nuevos propósitos que sean de beneficio para todos. Y esto es como un retiro, retorno a la unidad con Jorge Arango, del 2 de enero al 7 de enero, con opción también de venir del 2 al 4. Están los retiros de diciembre, el próximo es el fin de semana que se avecina, del 12 al 14, retiro de yoga y dharma. Es un retiro que se enfoca en que nosotros comprendamos qué es el dharma, cuál es nuestra dharma, cuál es nuestra misión en esta vida y cómo desde el yoga podemos adquirir como unos principios que nos ayuden a responder estas preguntas y sobre todo a afianzar esa misión que todos vinimos a cumplir, de manera que podamos con nuestra vida brindar el mayor beneficio posible para nosotros y los demás. Eso. Bueno, bienvenidos y vamos a cerrar con los mantras finales y el arati. Recordemos que estos mantras, por ejemplo, el Trayambakam es un moksha mantra. Es un mantra que puede darnos la iluminación, dicen los yogis. Es un mantra que evoca a Dios en forma de Shiva, pero simplemente a Dios, aquel que sostiene a todos los seres. Pedimos que nos libere de la muerte y de las ataduras y que nos conceda la inmortalidad. Cuando decimos que nos libere de la muerte, no es que este cuerpo no muera, este cuerpo va a morir, pero es que nos brinde la visión de quiénes somos en esencia, que es el alma inmortal. Entonces vamos a cantar este mantra con toda la conciencia.
Om. Trayambakam yayamahe sugandhim pustivardhanam urvarukamiva vandhanam mrityurmukseyamamritat. Om Trayambakam yayamahe sugandhim pustivardhanam urvarukamiva vandhanam mrityurmukseyamamritat. Om Trayambakam yayamahe sugandhim pustivardhanam urvarukamiva vandhanam mrityurmukseyamamritat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Órale Dios de misericordia y amor, déjanos morar en ti por los siglos de los siglos. Amén. Om Bolo Sadguru Swami Shivananda Maharaj Ki Jai. Om Bolo Sri Guru Vishnu Devananda Maharaj Ki Jai. Om Namah Shivaya Hari Om Datsat Arati.